Hola, hola, muy buenos días mis queridos estudiantes. Bienvenidos al segundo periodo de este año lectivo 2020. Esta semana vamos a desarrollar la guía número 3, comprendida entre el lunes 4 de mayo al viernes 8 de mayo. Entonces, bienvenidos. A continuación voy a explicar las materias, cómo va a ser su desarrollo para una mayor comprensión. Entonces, en el área de matemáticas, ya muy bien sabemos, este es nuestra guía de aprendizaje significativa. Los aprendizajes que encontramos: desarrollar el sentido de la fracción, representa la parte de un total, diferenciar las funciones del numerador y el denominador de una fracción, y el estudiante interpreta y representa información en gráficas de líneas y diferentes diagramas estadísticos. Recordemos que en la guía, en la primera parte, viene una conceptualización y después viene la aplicación del conocimiento, que es lo que tienen que desarrollar. Entonces, en ese sentido, pues ahí arriba viene la explicación, pero les voy a hacer la explicación de una vez en el libro del PTA. Entonces vamos a abrir el libro del PTA, que ustedes lo tienen en su casa, y es este. Entonces, en este libro vamos a desarrollar primero que todo la situación problema y después el centro 1. En la situación problema es el sabio loco. Tienen que leerla para que puedan entender muy bien la temática. Después de que lean esta situación problema, vamos bajando, van a tener en cuenta la información para ir desarrollando de la siguiente manera. Entonces bajémosla. Para ayudar al sabio loco tienes que tener en cuenta estas 3 tips. También tener en cuenta las recetas para el antídoto, el cual esta receta es para 8 personas y esta receta para el elixir de la verdad es para 2 personas. Quiero mostrarles esta imagen. Bueno, a continuación vamos a presentar los recipientes disponibles y su capacidad correspondiente para que el sabio loco pueda transportar el elixir a la aldea. Del recipiente 1, en este le caben 700 mililitros del antídoto. En el recipiente 2, 500 mililitros del antídoto también. En el recipiente 3, 175 y en el recipiente 4, 250. Ustedes tienen que encontrar entonces cuál es el mejor recipiente para que pueda llevar ese antídoto a las personas. Luego van a escribir su razonamiento, es decir, explicar de qué manera lo resolvieron. Y de ahí viene el recipiente 1, número de veces que fue utilizado, entonces lo van a escribir acá, también del recipiente 2, del recipiente 3, del recipiente 4. Y en cuanto si lo usaron 5 veces, entonces recuerden que cuánta cantidad de líquido fue transportado. Si en el recipiente 1 eran 500, entonces tienen que multiplicar 500 por 4. Bueno, este es un ejemplo, ¿verdad? Seguido a eso, entonces van a escribir van a hacer un libro de pociones en el cual van a escribir la cantidad de semillas para los ingredientes para el antídoto y también para los ingredientes para el elixir de la verdad. Por favor, si tienen que volver a leer nuevamente la situación problema, la van a volver a hacer. El total para la elaboración deben escribir cuántas horas y cuántos minutos. Luego viene una hoja en blanco para que escriban su solución, utilicen los espacios para realizar las operaciones. En el centro 3 se llama es muy importante compartir. Bueno, en este centro, ahí muy bien dice, aprenderás el significado de una fracción y cómo representarla, ¿cierto? Como un todo o como cierta parte de una colección de objetos. En el libro, en la parte final, encuentran los materiales necesarios para que los usen, los recorten, el material manipulativo. Ahí está el material manipulativo, en el cual es necesaria por grupo de 2 y al final está. Entonces, iniciemos. Es muy importante que ustedes aprendan esto de memoria, que una fracción es un número que se puede expresar de la forma A sobre B, donde B es diferente a 0, o sea, el número de abajo tiene que ser un número diferente a 1, jamás 0. El número de arriba se llama numerador y es el número de partes que se toman. El número de abajo es el denominador y es el número de partes en la que dividimos toda la unidad. Entonces aquí tenemos un ejemplo, les voy a ayudar con el primer ejemplo. Tenemos la unidad. La unidad está dividida en 1, 2, 3, 4. Recordemos que el denominador son las partes en que se divide la unidad. Entonces en la parte de abajo escribimos el número 4.
¿Cuántas partes tomaron? Solamente hay una coloreada, es decir, que se tomó una. Entonces sería un cuarto. Así ya hacen la B, la C, la D, la E. Luego, indica cuáles son las figuras que han sido correctamente divididas en partes iguales. Recordemos que cuando nosotros hablamos de fracciones, las partes deben ser iguales, como se parten iguales. Por lo menos este 4, este triángulo que está ahí en 4 partes, no está dividido en 4 partes iguales, o sea, ese no nos sirve. Pero el 6, ¿será que el 6 sí nos sirve? Luego, ¿qué elementos necesitamos para representar una fracción? En la parte de arriba nos dijeron que necesitamos 2 partes, ¿verdad? La parte de arriba, ¿cómo se llama? La parte de abajo, ¿cómo se llama? Bueno. Luego viene de que me representen esas fracciones. Entonces, 1/2, 2/5. Vamos a hacer la primera, 1/2. Entonces, ¿en cuántas partes se divide la unidad? En 2. Entonces, vamos a trazarla adecuadamente, que se vean 2 partes. Y dice, tomamos una, porque es 1 de 2. Entonces, solo coloreamos una parte. Así hacen las otras. Así hacen las otras fracciones escogidas. Continuamos. Luego el ejercicio contextualizado, en el cual tienen que leerlo muy bien. Z es zanahorias, T tomates, L lechugas. Entonces dice, Martín tiene un jardín. Quiere utilizar de su jardín para cultivar zanahorias. Quiere utilizar de su jardín para utilizar zanahorias, de su jardín para cultivar tomates y el resto para cultivar lechugas. ¿Qué fracción corresponde a la lechuga? Entonces van a colorear la cantidad de que dice. No entiendo por qué no me salió ahí la fracción. Quiero que ustedes revisen esta imagen en el cual les voy a explicar cómo se halla la parte de una fracción. Entonces voy a ampliarla. Si dice 2/5 de 25, ¿yo cómo hallo 2/5 de 25? Numerador es el 2, denominador el 5 y nuestro total es el 25. Entonces, para hallar la fracción de un número, yo digo, entonces el número de abajo divide con el número de arriba, multiplico. Entonces, 25 dividido en 5 y lo multiplico por el número de arriba. Entonces, 25 dividido en 5 me da 5. Y si lo multiplico por el número de arriba, que es 2, entonces 5 por 2 me da 10. Para que lo tengan en cuenta en el ejercicio contextualizado. Volvemos a la cartilla y ahí continuamos. Tenemos los ejercicios numéricos. Aquí es simplemente que emparejen. Entonces, 1/3, 2/6, 2/5, 3/4, 1/2. Entonces, 1/3 al frente, donde dice 1/3, está de terceras. Entonces, lo vamos a unir con un color, con un lápiz, con lo que ustedes quieran. Luego completa la tabla. Está la fracción, está escrita en letras, está representada en barra y está representada en torta. Entonces, si yo tengo acá, el primero es el ejercicio para que ustedes se guíen con los demás. Entonces, 2/3 quiere decir que la unidad está dividida en 3. Lo compruebo. 1, 2, 3 en la regla. En la torta, 1, 2, 3, sí, también está dividida en 3. Dice 2/3, 2 de 3, o sea, tomo 2 de 3. Si miro la barra, están coloreadas 2, muy bien, 2 de 3. Y si miro la representación en torta, están coloreadas 2 de 3. Así tienen que hacerlo ustedes. Vean esta, entonces sería 1, 2, 3, 4, 5. Ahí está dividido en 5. Tomo 1, entonces ¿cuál será el fraccionario? En esta tienen que hacer la torta y tienen que escribirlo en letras y tienen que escribirlo en fraccionario. Y en la última lo mismo, la torta, la regla y escribirlo en fraccionario. La clave que nos dan ahí es 2/2. Seguimos. Luego, 3/4 de 36. Ahí viene lo que explicamos en la imagen anterior. Con el número de abajo se divide y ese resultado lo multiplicamos con el número de encima. Lo que nos dé el resultado es lo que tenemos que colorear. Entonces, 3/4 de 36, ¿cuánto será? Tenemos que realizarlo. Lo mismo 3/7 de 21. Y ya para terminar es la situación de aplicación, en donde estamos en el jardín del sabio loco. Escriban el nombre, por favor. El sabio plantó diferentes semillas en su jardín. Después de varias semanas obtuvo 36 plantas. ¿Cuántas obtuvo? Ese es el total. 36 plantas. La mitad son zanahorias. Entonces yo digo 1/2 de 36. Porque la mitad siempre es 1/2. 1/2.
Dice, 1/3 son margaritas. ¿Yo cómo sé que es 1/3? 1/3, que es 1/3 de 36, porque el todo es 36. Entonces vamos a mirar, la zanahoria es la mitad, o sea, 1/2 de 36. Las margaritas es 1/3, o sea, 1/3 de 36, y el resto son tomates. Ahí entonces, primero tienen que hallar zanahorias, margaritas, y ya lo que quede es tomates. ¿Cuántas plantas de tomate tiene el jardín? Entonces van a colorear. Bueno, aquí entonces escriben cuántas plantas de tomate tiene. Hasta que encontremos el título de Centro 2, desarrollamos. Muy bien, entonces hasta ahí es el trabajo de matemáticas. Vamos a cerrar, cerremos y vamos a continuar explicando lo del área de matemáticas. Más abajito en la guía de matemáticas encontramos la explicación de geometría. En esta temática vamos a encontrar la gráfica de líneas. Entonces, cuando nosotros tenemos los datos de un estudio, se puede representar en diferentes tipos de gráficas. Nosotros eso ya lo hicimos en clase. Entonces, en el plano X, X y Y. Entonces, aquí está representado los datos. Tiene la edad en años y el peso. Vamos a mirar esta imagen. Entonces, si en un año tenía 5 kilos, entonces vamos a buscar. En la parte de abajo está edad. Hacia arriba va el peso. Entonces vamos a buscar. Si en un año tenía 5 kilos, entonces vamos a un año, buscamos 5 kilos, ¡pum!, colocamos el puntico. Luego, 2 años, 10 kilos. Entonces, 2 años, 10 kilos. Muy bien, está bien. Ahora, en 3 años, ¿cuánto? 16, claro, un poco más arriba que el 15 y así sucesivamente. Unimos de punto a punto y ahí podemos ver cómo es nuestro estudio estadístico, el cual podemos deducirlo que mientras que una variable de la edad aumenta, el peso también aumenta. Entonces viene para que entonces desarrollan hasta el centro 1, la situación problema y el centro 1 y luego la actividad para desarrollar de geometría. Esas matemáticas. Vamos a cerrar. Ahora vamos a entrar a la siguiente área, que es el área de español. En el área de español vamos a trabajar la cuestión del cuento. Van a leer muy bien, ampliémosla un poco para que se vea mejor. Vamos a leer qué es el cuento y los tipos de cuentos, que el maravilloso, que el de terror, el de ficción y el cuento policíaco. Y en lectura crítica vamos a desarrollar el desafío 23 y 24. En la aplicación de conocimiento entonces me van a desarrollar el taller, que este es el taller de lo del cuento y los tipos de cuento. Y en cuanto a lectura crítica la vamos a ampliar para que vean el libro. Entonces van a ir hasta el desafío, como les dije, el desafío 23 y 24, el desafío 23, atrasito del desafío 23 vamos a encontrar la hoja que dice segundo periodo porque arrancamos. Entonces en el desafío 23 primero van a leer la fábula de los 2 amigos y el oso y a continuación empiezan a desarrollar los 4 retos. Entonces lee el primer párrafo y contesta, ¿qué quiere decir que uno de los amigos se finge muerto? También desarrollan el reto 3, de que entonces unan el dibujo con su concepto. El reto 4, ¿qué significa tener buena fortuna? Crees que eres una persona que tiene buena fortuna. Luego el desafío 24, que tiene relación con el desafío 23. Entonces viene, ¿cuáles son los personajes de la historia? Une el personaje con la acción que realiza. Recuerden la lectura, si no vuelvan y leanla. Luego viene porque uno de los amigos se sube al árbol, entonces seleccionan si A, B, C o D. Luego en el reto 3, falso o verdadero, el oso no quería hacer daño a los amigos, pues según la lectura, verdadero o falso. Reto 4, ¿crees que los 2 amigos seguirán siendo amigos después de los sucedidos? Yo creo que, o sea, si van a seguir siendo amigos, y si van a seguir o si no, y por qué, me hacen el favor y explican. ¿Qué hubieras hecho en el lugar tú? ¿Qué hubieras hecho tú en el lugar del amigo que trepó el árbol? Listo, hasta ahí tenemos lectura crítica. Vamos a cerrar, entonces el área del español queda explicada. Continuamos con el área de sociales, si no estoy mal, muy bien. Entonces viene un trabajo para 3 horas, ahí en la parte de arriba viene cuáles son los aprendizajes. Vamos a empezar a ver
desde el punto de vista desde la geometría. El día de hoy vamos a ver el clima, qué es el clima, los elementos del clima, que es la temperatura, la lluvia, la presión atmosférica, el viento, la humedad. Los factores del clima, lean muy bien eso, altitud y latitud. En Cátedra de la Paz, pues como estamos viendo los valores de ayudar, gratitud, respeto por los animales en relación con el derecho a la vida, vamos a ver el cuento de la misteriosa desaparición del lobo feroz. Entonces seguimos bajando. Entonces, en sociales van a realizar un mapa conceptual con la información de la parte de atrás, en donde se explica todo lo del clima. Con este mapa conceptual yo me doy cuenta si ustedes entendieron la temática. Y en Cátedra de la Paz entonces van a revisar el cuento de la misteriosa desaparición del lobo feroz. Es del autor de los hermanos Grimm, edad para todas las edades. ¿Cuáles son los valores que vamos a resaltar en este cuento? Ayudar, gratitud y respeto a los animales. Entonces lo van a leer, la van a leer, la van a leer. ¿Cuáles son los personajes del cuento? Bueno, y desarrollan las actividades del taller en su cuaderno y me mandan evidencia fotográfica. Seguido a eso vamos a ver la área de naturales. En el área de naturales el tema que vamos a empezar a ver es la nutrición en el ser humano. Hay que tener en cuenta, aquí les coloqué los 3 elementos que hay que tener en cuenta para facilitar la digestión. Entonces el hígado, que secreta la bilis, el páncreas, que secreta el jugo pancreático, y las glándulas salivales, que secretan la saliva. Bueno, en la parte de aquí abajo viene la explicación de la nutrición en el ser humano, la leen, miran el dibujo, en donde están ubicadas las glándulas salivales, el hígado, el páncreas, y de allí vamos a pasar a resolver el taller. ¿Cómo se llaman las glándulas anexas del sistema digestivo? Ojo, atrás la expliqué. ¿Cómo se llama el proceso de nutrición de las plantas? También lo hemos visto en aula y me van a desarrollar ese puntico del taller. Tienen que tener en cuenta las claves para que coloquen. Ejemplo, este es el alfabeto. Cada letra tiene un dibujo. Entonces la A es un avión. Entonces donde ustedes se encuentren aquí en cada raya el avión van a colocar. Miren, entonces aquí tenemos uno, aquí la A, aquí tenemos otro. En fin, se van en orden. Aquí hay una manzana, entonces la manzana es la N. Empiezan, organizan la primera palabra, hay una coma, hay una segunda palabra, o tercera, cuarta. Dice la, tan, y tan, son, y hay 2 palabras más. Y acá ordena el proceso de la nutrición. Entonces, 1, 2 y 3. Ustedes miran cuál será el transporte de sustancias, la absorción de nutrientes y la elaboración de sustancias. Entonces, ¿en dónde pondrá 1, 2 o 3 de acuerdo a estos circulitos? Bueno, en el área de ciencias naturales terminamos. Seguimos con el área de valores. Entonces, en este periodo, en el área de valores, vamos a trabajar la temática del amor y la amistad. Aquí viene una explicación del amor y la amistad, cómo se relacionan nuestras vidas, que todos necesitamos ser amados y amar. Se dice que sin amor es imposible vivir. Esto es verdad porque nosotros somos una especie, la especie humana, y nosotros necesitamos de las relaciones con las demás personas para poder sobrevivir. Amamos a ciertas personas, ciertas cosas, ciertas actividades. Claro, todos tenemos una inclinación a cosas que nos gustan más que otras y no a todos nos gustan las mismas cosas. Pero ¿sabemos realmente qué es amar? ¿Alguien sabe qué es realmente amar? Se afirma que un buen amigo es el mejor tesoro para una vida, pero ¿cómo sabemos que es un amigo? ¿Cómo sabemos que un amigo es verdadero? ¿Cuáles son las condiciones de una verdadera amistad? Esas son unas de las preguntas que nosotros a diario nos podemos hacer respecto a la amistad, ¿verdad? Entonces vamos a aplicar. Escribe algo sobre este fascinante tema, ¿qué es amar? He aquí algunas definiciones del amor. Amar es entregarse a algo o a alguien desinteresadamente. Amar es buscar desinteresadamente la felicidad del otro. Amar es vivir en función de algo. Entonces vas a responder, amar es. Amo algo o a alguien cuando. Ustedes escriben. Amar significa. Van a explicar cuándo significa amar.
Amar supone las siguientes actitudes y valores. Entonces van a escribir qué actitudes y valores necesitamos para amar. Vale la pena amar a. Yo amo, ojo, ahí dice, elabora una lista de aquello o aquellos que amas y añade las razones para amar. ¿Por qué? Entonces yo amo a porque. Yo amo a mi mamá. ¿Por qué? Porque me dio la vida. Es la persona que siempre ha estado al lado mío. Me ha ayudado, me ha escuchado, ha orado por mí en los momentos más difíciles. Nunca me ha desamparado. Ese es un ejemplo. Aquello que yo más amo en la vida es. No siempre solamente nuestros seres queridos, también amamos nuestra vida, las oportunidades que Dios nos da. ¿Y por qué? Apenas aquellas personas que más amo son. Listo, terminamos el área de valores. Continuamos con la siguiente área, el cual es religión. Entonces, en esta guía, en este periodo, el estudiante evalúa su relación con Dios como ser supremo y valora su influencia en nuestras vidas. Entonces, acá vamos a ver la conceptualización. Cuando Dios siempre ha existido. Él no fue creado porque Él siempre ha sido. Nunca Dios le habló a Moisés desde la zarza ardiente. Se describió de esta manera. Yo soy el que soy. Dios creó los cielos y la tierra, el universo entero de la nada. Isaías dice, el Señor es el Dios eterno, creador de los confines de la tierra. Las tres personas de la divinidad estuvieron involucradas en la creación. Entonces van a desarrollar el taller, contesta sí o no, emplea correctamente los términos, Antiguo Testamento, creación, Adán, Eva, Biblia, jardín. En cada una de estas líneas, por favor, que tenga sentido. Lean la oración y que tenga sentido con la palabra que escriben. Después viene la sopa de letras. En esta sopa de letras hay 5 palabras relacionadas con la creación y la vida del primer hombre. Búscalas y completas. Entonces van a buscar las palabras y aquí las van a completar. Terminamos el área de religión. Continuamos con la siguiente área, el cual es informática. Entonces ya tenemos una secuencia de cómo venimos trabajando. En esta semana, recordemos que el aprendizaje de los estudiantes es que el estudiante se apropia de los conceptos básicos de la ofimática. En este sentido, aquí tenemos la explicación de qué es el monitor, las partes del monitor. Luego, en la apropiación del conocimiento, entonces pues van a leer también qué es el monitor, tipos de monitor y me van a escribir, aquí dice, responde, ¿cuáles son las características de una pantalla LED y de una pantalla LCD? Muy bien, esa es el área de informática. Continuamos con el área de artística. Bueno, en este periodo ya vamos a trabajar, el estudiante desarrolla la capacidad para danzar, reconocer e interpretar un instrumento musical de los diferentes folclores colombianos. Entonces vamos a aprender la primera parte, que son trajes típicos de los principales ritmos colombianos. En esta clase vamos a ver lo que es la región pacífica y Caribe. Van a leer muy bien la contextualización, respecto a la región pacífica, respecto a la región Caribe. Y de ahí la actividad de apropiación dice, realiza un mapa conceptual con lo anterior. Recuerden que el mapa conceptual es sacar las ideas claves, tener en cuenta los conectores entre los conceptos para que haya una idea ordenada y entendible. Después de eso dibuja el traje típico de la región pacífica y Caribe. Seguir trabajando en la carpeta de artística con el blog. Muy bien. Seguimos con la siguiente, competencias ciudadanas. Para este periodo tenemos que el estudiante reconoce y maneja situaciones de conflicto por medio del diálogo y el respeto hacia los demás. Entonces la temática que vamos a trabajar es el autocontrol y la conducta. En este sentido, bueno, les escribí un cuento que se llama La Tortuga, lo van a leer, es muy interesante, es chévere. Y luego vamos a colorear la tortuga y como segundo me van a escribir acciones que generen descontrol y las posibles soluciones y prevenciones de las mismas. Es decir, cómo yo puedo controlar situaciones que se salgan de control. Es decir, como el enojo, la ira, la rabia. Entonces, ¿de qué manera yo puedo buscar soluciones para eso y también para prevenirlas? Recordemos que es mejor prevenir que lamentar. La siguiente materia es el área de emprendimiento. Bueno, para este periodo, reconocer lo que se necesita para que un equipo reconocer lo que se necesita para que un equipo de trabajo funcione
y las características de un buen líder para alcanzar metas comunes. Entonces, en la conceptualización, recordemos que la conceptualización es la explicación del tema. Vienen los rasgos del trabajo en equipo. ¿Cuáles son los rasgos? O sea, los principales. Entonces tenemos aquí en esta parte de abajo, vamos a compartir algunos consejos para trabajar en equipo. Se debe construir la confianza, establecer objetivos comunes, crear un sentido de pertenencia, involucrar a tu gente en las decisiones. Otro, haz que haya un entendimiento entre las partes. Motiva la responsabilidad y el compromiso mutuo, impulsa la comunicación, aprovecha la diversidad, celebra los éxitos grupales. Sé un líder. ¿Qué es un líder? Todo equipo de trabajo necesita un líder que guíe y reúna los esfuerzos individuales. Es diferente decir líder a jefe, porque un líder es aquel que tiene en cuenta las necesidades de todas las personas. Dice, no te laves las manos y sé parte del equipo. Como líder tendrás que llegar a consensos y tomar decisiones con base en las ideas y opiniones de tu equipo, es decir, tiene en cuenta a un equipo. Entonces van a trabajar en la carpeta de proyecto de vida, esa temática. Entonces dice, con la información de atrás de la conceptualización, escribe 3 conclusiones de la importancia del trabajo en equipo y los principales rasgos para que un equipo funcione. Yo los leí. Realiza un dibujo de trabajo en equipo. La siguiente asignatura es el área de inglés. El estudiante relaciona actividades cotidianas con oraciones simples encadenadas lógicamente. Entonces vamos a ver los adjetivos. Les dejé aquí un link para que lo revisen, para que se den cuenta que son los adjetivos. Aquí en la parte de abajo viene la explicación que los adjetivos son palabras que acompañan a los sustantivos y designan sus cualidades. Por norma en español el adjetivo suele ir justo detrás del nombre, pero en inglés las reglas cambian. Entonces van a leer cuáles son los adjetivos calificativos, como bueno, inteligente, corto. Los demostrativos, esto, eso, estos, esos. Recuerden que esto y estos es cerca, y eso y esos es lejos. Adjetivos cuantitativos o extensivos, como cuáles: mucho, muchos, alguno, algunos. Los adjetivos interrogativos: ¿qué? ¿Por qué? ¿Cuándo? Adjetivos posesivos: mi, tú, de ella, de ellos. Adjetivos numéricos: primero, 1, 10. Entonces los ejemplos ahí están. Luego en la actividad vienen, traduce de español a inglés estos adjetivos y luego de inglés a español me van a traducir esos adjetivos. Bueno, la siguiente área que encontramos es educación física para terminar. Entonces el estudiante aplica reglas sencillas en diferentes prácticas deportivas individuales y de grupo. Entonces tenemos que los seguimos invitando a que compartan en familia los juegos de mesa, desarrollar fichas para consolidar los lazos de amor y mejorar los hábitos de tiempo libre. Entonces van a saltar lazo en la casa, con la familia, tengan tiempo. Y ahora me van a colorear y escribir el nombre de ese deporte. Entonces, no siendo más, espero que puedan desarrollar estas actividades. Son flexibles, pueden buscar en Google ayudas si de pronto no han entendido alguna explicación, o lo mismo, seguirnos comunicando por los grupos de WhatsApp, videollamadas y demás, como lo hemos hecho, o en el link de nuestro blog, en el cual está todo. Bendiciones para todos y que les vaya muy bien en esta semana número 1 del periodo 2. Que Dios los bendiga.